buenos días, queridos hermanos. Se les saluda en este domingo, esperando que la bendición del Señor haya estado con ustedes esta semana. Y vamos a iniciar nuestra clase este día. Vamos a ver la lección número 4 y es Venciendo la preocupación. Es una lección muy especial. Hemos estado estudiando de las diferentes emociones. Y hoy toca estudiar el Salmo 23. El Salmo 23 siempre es una porción muy conocida, muy estudiada, muy analizada, que siempre es de bendición leerla y estudiarla. Entonces, cuando hablamos de preocupación, si usted piensa, pensemos en 5 motivos de preocupación del mundo. Tal vez me va a decir, wow, ahorita en la pandemia la preocupación es si la vacuna va a alcanzar para todo el mundo, si todo el mundo va a ser vacunado. O ¿cuándo se terminará esta pandemia? Puede ser otra pregunta que está surgiendo en estos momentos. O quizá puede ser, ¿es que voy a sobrevivir a la pandemia? Es que, ¿qué otra cosa puede ser una preocupación del mundo? ¿Es que qué país va a entrar en guerra con otro? ¿O es que los desastres naturales van a llegar cerca de nosotros? ¿Es que habrá terremotos? Hay muchas preocupaciones en el mundo, ¿verdad? Pero el énfasis de esta lección dice que no tenemos por qué preocuparnos cuando confiamos en Dios. Usted va a decir, wow, pero hermana, somos humanos y como humanos tendemos a preocuparnos, especialmente cuando hemos tenido hijos pequeños, nos preocupamos tanto por los bebés, por los chiquititos que no pueden hablar todavía y que se enferman y que no sabemos qué hacer. Tal vez eso nos quita el sueño, ¿verdad? Nos preocupa. O si cuando ya están en la escuela, que si van a tener éxito en la escuela, y si ya están grandes, pues nos preocupamos por ellos para ver si no van a tener mala influencia de los amigos, si se van a apartar del Señor. O sea que tenemos preocupaciones. Y cuando están adultos, los mamás especialmente, ¿verdad? Siempre nos preocupamos porque siempre estamos pensando en ellos y estamos, en nuestras oraciones está la familia. Pero ¿qué quiere decir preocuparme? Es ocuparme con anticipación a un suceso. O sea, hay cosas que hay que ocuparse, ¿verdad? Por ejemplo, si tengo que trabajar para proveer la provisión para mis hijos, para que coman cuando están pequeños, ¿verdad? Que uno tiene que, dice, bueno, tengo que preocuparme por encontrar un trabajo, no puedo estar diciendo, bueno, perdí el trabajo y no importa, no, tengo que ser diligente, o sea que esa preocupación es válida, ¿verdad? O para ayudar a nuestros hijos que tal vez vemos que algo está, la salud no anda bien, pues nos preocupamos en el sentido de que vamos a buscar en oración ayuda del Señor, sabiduría para ver qué hacemos, encontrar un médico, llevarlo al doctor, comprar la medicina, o sea, cosas que tenemos que son válidas porque el Señor nos llama a que también seamos responsables en nuestra familia. O si hay alguna situación, pero cuando hablamos de preocupación extrema es lo que lleva a la depresión y lo que lleva a la ansiedad, lo que lleva a una situación más grave en la cual dejamos de confiar en Dios y nos sentimos paralizados, que no podemos hacer nada, porque el miedo, la preocupación puede paralizar a las personas, a sentirse que no son capaces de hacer algo. Entonces vamos a estudiar el Salmo 23, pero queríamos decir, el tema es venciendo la preocupación. ¿Por qué tenemos que vencer? ¿Por qué tenemos que vencer la preocupación? ¿Por qué? Porque es innecesario preocuparnos cuando confiamos en la guía y la provisión de Dios. Porque es innecesario preocuparnos cuando confiamos en la presencia de Dios. Y es innecesario preocuparnos cuando confiamos en la bondad de Dios. Son los 3 aspectos que vamos a estar estudiando. Ahora, innecesario porque hay cosas que si nos preocupamos y las cosas tienen solución, entonces estamos preocupándonos por gusto. No es necesario. Y también si nos preocupamos y algo no tiene solución, estamos
estamos preocupándonos y no estamos dejando en las manos de Dios la situación. Vamos a leer el Salmo 23 y vamos a ir poquito a poquito, estudiando versículo por versículo. Vamos a leer del 1 al 3 en el Salmo 23. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Yo sé que muchos hermanos, muchas personas se saben el Salmo 23 de memoria, ¿verdad? No lo sabemos y entonces, pero a veces solo lo sabemos, pero no lo aplicamos, ¿verdad? No lo aplicamos en nuestra vida. El Salmo 23 es un salmo de David. Y en la Biblia, allí da una imagen de pastor. Entonces, la imagen bíblica de Dios, o sea, cuando hablamos pastores del rebaño, la imagen bíblica de Dios, de Dios como pastor y también de los líderes que Él ha escogido para su pueblo. O sea que la Biblia nos enseña el papel de los pastores, Dios como pastor y también los líderes que Él ha escogido como pastores, como líderes. El Antiguo Testamento se refiere a Dios como pastor y los escritores bíblicos expresaban la idea de que Dios, ¿qué es lo que hacía Dios? Alimentaba, guiaba, protegía, restauraba a su pueblo, especialmente al pueblo de Israel cuando estuvo en el desierto. Dice que Él fue su pastor, ¿verdad? Ahora, en el Salmo 23, David se refiere al pastor, pero se refiere a la imagen de su experiencia personal con el Señor. Dice: Jehová es mi pastor. O sea que él está hablando de una situación personal, una relación personal. En el Nuevo Testamento, Jesús ordenó a Pedro y le dijo: pastorea mis ovejas. Eso lo vemos en Juan 21, 15 al 17. Pablo habló a los ancianos de Éfeso y les dijo: pastorea, dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Eso está en Hechos 20:28. Entonces, Pablo menciona eso. Luego, por medio de los pastores terrenales, a pesar de los que son incompetentes, ¿verdad? Porque hay pastores terrenales que cuando vemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, hace énfasis de que hay pastores que se pastorean a sí mismos o que son incompetentes. Dice, pero a pesar de eso, dice que Dios como pastor y obispo es Cristo que aún lidera a su iglesia como pastor y obispo de vuestras almas. Eso está en 1 de Pedro 2:25. O sea que, y dice también que cuando venga Cristo, el príncipe de los pastores, entonces va a tratar también con los líderes, ¿verdad? Que tuvieron el ministerio de pastorear a la grey del Señor. Todos tenemos, como miembros, como discípulos del Señor, tenemos que pastorear a sus ovejas que son los cristianos, ¿verdad? Toda la iglesia. Entonces aquí en el Salmo comienza, dice que Dios como un pastor, porque dice: Jehová es mi pastor. Pero no es un pastor en general, él dice un pastor personal, ¿verdad? Ahora, en el versículo 1, él da una afirmación absoluta de su relación. Ahora, David está hablando por su experiencia, porque él fue pastor de ovejas. Entonces, él sabe qué significa ser un pastor. ¿Qué es el trabajo de un pastor? Dice que el pastor va a cuidar de las ovejas. En el Salmo 23 se divide en dos partes. Una parte donde Dios es como pastor y otra parte que Dios es como huésped, como anfitrión. Pero también da las características de las ovejas, ¿verdad? Entonces, hay dos roles, ¿verdad? Está el pastor y está la oveja. Entonces, nosotros somos las ovejas. Jesús es el buen pastor. Y entonces, pero él también ha nombrado pastores como líderes, ¿verdad? Para que apacienten la grey del Señor. Dicen en la primera parte: Jehová es mi pastor. Y cuando él lo hace personal de es mi pastor, él también asegura su futuro. Si Dios es mi pastor personal, o sea, no el pastor general, sino es Dios es mi pastor, lo seguro es que nada me faltará.
porque el pastor va a cuidar de que las ovejas tengan comida, tengan agua, tengan cuidados, no va a dejar que los animales salvajes se las coman, y si se están descarriando la va a encaminar, o sea, él dice, si Jehová es mi pastor, nada me faltará, porque si Dios está como nuestro pastor, nada nos faltará. Y también dice que ¿qué dice allí? En lugares de delicados pastos me hará descansar. El pastor lleva a las ovejas a lugares, al mejor alimento. Dios nos da el mejor alimento y es su palabra. Entonces dice a lugares delicados, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Cuando hablamos de la palabra de Dios nos hace descansar, nos hace confiar en Él y creerle a Él y nos hace descansar. Y dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Por qué? Porque el pastor nos guía no solo a buena comida, sino también a un agua pura, limpia. Dice que Él es el agua viva. Él y que ríos correrán de nosotros si nosotros creemos en Él y somos sus hijos. Y dice, confortará mi alma. Cuando habla de confortar es alguien que va a restaurar. Y cuando habla de alma está hablando de todo el ser, ¿verdad? Va a confortar no solo lo material, como es la comida, como es la bebida, como es el descanso, sino que también dice que va a confortar su alma, me va a restaurar. Dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. La guía de Dios es importante porque la guía de Dios va para sendas de justicia, porque Él es justo. Dice que por amor de su nombre, ¿por qué? Porque Dios tiene palabra y Él no va a desacreditarse a sí mismo. Si Él es fiel, Él seguirá siendo fiel. Si Él es el proveedor, seguirá siendo el proveedor. Él dice que por amor a su nombre, Él cumplirá. No por lo que nosotros hagamos y que nosotros decimos, bueno, Dios lo hace porque yo me porto bien o porque yo le sirvo. Porque a veces nosotros sentimos que como que condicionamos a Dios, que Él tiene obligación de darnos todo lo que necesitamos porque le servimos, porque somos, pero Él dice que Él es nuestro proveedor, Él por amor a su nombre, Él nos guiará a la justicia, Él nos ayudará. ¿Cuándo fue la última vez que usted se preocupó por algo que no tenía importancia? Porque a veces nos preocupamos por cosas que no valen la pena y hasta nos desvelamos pensando en cosas que no valen la pena, que no son importantes, ¿verdad? Que no son de vida o muerte y que tienen solución también. Y a veces nos estamos preocupando por algo que tiene solución en lugar de buscar la solución a las situaciones, ¿verdad? Ahora, aquí cuando estamos en los primeros 3 versículos, podemos ver de que el cristiano fiel confía en Dios como su provisión personal. Cuando dice nada me faltará, o sea, Dios provee. Y Dios utiliza cualquier medio, hermano. Dios puede utilizar hasta los incrédulos para proveernos. Dios puede utilizar al gobierno para proveernos. Dios puede utilizar programas para proveernos. Dios puede proveer hermanos que sienten en su corazón cierto momento, tengo en mi corazón dar esto, llevar esto, o visitar a esta familia. Dios está proveyendo y no le quitemos la bendición también al hermano, ¿verdad? Que está siendo utilizado por Dios para proveernos. También el fiel confía en la provisión continua de Dios. Dios continuamente nos provee. Dice que no ha visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Entonces, como hijos de Dios, Dios continuamente nos va a proveer para nuestras necesidades, ya sea materiales o ya sea espirituales, emocionales. Dios provee. También el fiel confía en la integridad de Dios. El amor a su nombre es la integridad. Dios es íntegro y Dios cumple su palabra. ¿Se acuerdan cuando Dios iba a destruir al pueblo allá en el desierto? Moisés le dijo, no, habló con Jehová y le dijo, por amor a tu nombre, ¿qué dirán los pueblos? Que tú los sacaste de Egipto para matarlos aquí en el desierto.
piensa en tu nombre, ¿verdad? O sea, por amor de su nombre, tenía que, le dijo Moisés, el pueblo tiene que continuar y tiene que la provisión y la guianza, porque Dios estaba tan molesto, ¿verdad? De que los israelitas no le escuchaban. Pero Dios tuvo misericordia y por amor a su nombre, dice que los perdonó, ¿verdad? Y claro, los proveyó, los cuidó, pero tanta fue la rebeldía que al final solo los más jóvenes, los pequeños entraron, ¿verdad? A la tierra prometida. Del versículo 1 al 3, el tema de esos versículos es el que la ansiedad y la preocupación son innecesarias cuando confiamos en la guía y la provisión de Dios. El Señor quiere que nos quitemos esa ansiedad y esa preocupación. En los primeros 3 versículos son innecesarias todas esas cosas porque Dios tenemos que confiar por su guía y su provisión. Él nos va a proveer. En el Nuevo Testamento se nos dice que tengamos para cada día su propio afán. O sea que tenemos que dejarle las cosas, buscar primeramente el reino de Dios o su justicia, y las demás cosas nos vendrán por añadidura. Vamos a seguir leyendo del versículo 4 al 5. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Qué pasa cuando un cristiano se agobia con alguna preocupación? ¿Qué sucede cuando un cristiano está agobiado por alguna preocupación? Primero, su estado emocional se debilita, se entristece y muchas veces nos enfriamos porque estamos como decir, ¿y hasta cuándo, Señor? ¿Y por qué no me escuchas? Entonces nos hace una raíz de amargura. Entonces, David, aquí en esta porción, David reitera la cercanía de Dios en los tiempos difíciles y peligrosos. Recuerden que David tuvo situaciones difíciles cuando fue pastor de ovejas y estuvo en lugares peligrosos enfrentándose a fieras. Pero aquí dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, David experimentó situaciones difíciles, siendo pequeño cuando estuvo de pastor de ovejas, como también después cuando ya estaba ¿se acuerdan con Saúl cómo él sufrió? Él estuvo huyendo porque casi que lo mataban, él huía del rey porque el rey Saúl lo quería matar. Entonces él anduvo, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, que dice, no temeré mal alguno. O sea que allí David está reiterando la cercanía de Dios, aún en esos momentos difíciles, aún en esas circunstancias que a veces no entendemos, pero la presencia de Dios está allí, aunque no la sintamos, pero está Él con nosotros. En esas cosas peligrosas, tal vez, en situaciones que es de peligro, de angustia, pero el Señor está allí. Dice, no temeré mal alguno. Y algo que estaba leyendo bien interesante es de que dice que es sombra de muerte. ¿Y sabe qué? La sombra no me puede hacer nada. Es solo la sombra de muerte, porque el Señor nos tiene en su mano, nos está guardando y nos está protegiendo. La sombra de muerte anda allí detrás, pero no nos puede hacer nada porque es una sombra de muerte. Dice que aún la muerte ya está vencida porque ella va a ir, cuando dice que nosotros nuestra vida espiritual no muere, ¿verdad? Somos eternos. Dice que la salvación es eterna. Nosotros al morir físicamente, claro, la muerte física existe y la muerte física puede ocurrir, va a pasar, pero eso solo es el cuerpo, pero el alma va con el Señor, no vamos a morir nunca, va a ser eterna. Entonces habla ahí de que tenemos que estar seguros de que no nos va a causar daño, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. El Señor está con nosotros. Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y también nos menciona que después Él va a levantar a su iglesia y que vamos a estar con Él. Dice, tu varo y tu cayado me infundirán aliento. David reitera la lucha de Dios a nuestro favor.
porque la vara y el cayado son dos herramientas que usa el pastor. La vara para proteger a las ovejas de las fieras, de los lobos, de los animales que quieran dañar o de otros pastores que quieran dañar. Y el cayado es para guiar, para alar, para traer la oveja al camino. Entonces, aquí David está reiterando de que la lucha de Dios a nuestro favor. Dios está luchando a nuestro favor en esas circunstancias difíciles, ya sea para restaurarnos o dice, infundirnos aliento, para animarnos, para darnos la fuerza para continuar. Y también David reitera la calidad del apoyo y el cuidado de Dios en el versículo 5. Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, y unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Cuando hablamos de que adereza mesa, yo me imagino un banquete especial. Y el Señor cada día nos prepara un banquete especial con su palabra, lo que Él nos quiere animar a leer, a oírlo, que Él nos quiere decir. Y dice que también Él allí dice que la mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, las otras personas pueden ver de que a pesar de que nos están causando tal vez mal o angustia, pero el Señor nos está fortaleciendo, nos está cuidando, nos está guiando, nos está restaurando, nos está animando y estamos ahí de pie. Entonces es el Señor que nos está ungiendo la cabeza, nos está confortando, nos está animando, nos está guiando, ¿verdad? Y dice que su copa está rebosando. Cuando habla de eso allí, el pastor allí dice que es un anfitrión y que invita al fiel a su mesa, porque él adereza la mesa. Dice aderezas mesa. Entonces es un huésped que prepara un banquete especial y dice prepara un festín para el piadoso. En vez de sufrir hambre, el fiel experimenta la abundancia de Dios. También habla ahí que Dios pondrá mesa entre sus angustiadores, aquellos que nos calumnian por su fracaso. Dice, Dios está delante de nosotros. Cuando unges mi copa dice, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Allí es que habla de que Dios cuida de los suyos en la adversidad. Dice que Él nos sigue cuidando. El tema principal aquí de la preocupación es innecesario cuando confiamos en la presencia de Dios y pensemos que Dios es Cristo, es Emmanuel, es Dios con nosotros. Entonces es que no nos preocupemos porque su presencia está con nosotros. No estamos solos. Y aunque nos sintamos a veces como que estuviéramos solos, pero no estamos solos. Dios ha prometido que Él está con nosotros. El versículo 23:6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Pero, ¿qué debe hacer el cristiano en vez de preocuparse? Me va a decir, bueno, me voy a hacer el desentendido de las situaciones. No, ¿verdad? No, porque el Señor nos promete que nosotros también podemos llevar las peticiones delante de Él con oración, petición y acción de gracias, y la paz de Dios es la que nos va a ayudar en nuestros corazones y nuestras mentes. David confía que la bondad y la misericordia de Dios serán sus constantes compañeras, porque dice, me seguirán. Dice el bien y la misericordia. El bien es la bondad de Dios y la misericordia es ese amor incondicional que Él tiene para nosotros. Dice que estarán con nosotros todos los días, serán nuestras compañeras. David está diciendo que la bondad de Dios y la misericordia de Dios serán sus compañeras en todo tiempo, todos los días de su vida. Y allí habla también serán constantes, ¿verdad? Con Él, compañeras con Él. Es como dos personas, ¿verdad? Que van allí a la par ayudando. Y dice, ¿qué es la bondad de Dios? Es todo lo que Dios hace por nosotros cada día. El Señor es bueno, Dios es bueno.
porque a pesar de las situaciones difíciles que pueden llegar a nosotros, Dios nos saca adelante, Dios nos da la fuerza, Dios nos da la salida, Dios nos sana o Dios nos provee, Dios nos conforta, Dios nos restaura. Entonces allí la bondad de Él la vemos cada día. Dice que alabemos a Jehová porque Él es bueno y también porque para siempre su misericordia. O sea que la misericordia de Dios está día y noche con nosotros, por misericordia, no es por lo que hagamos, porque quizá lo que hacemos no le agrada, pero Él por su misericordia nos perdona, nos ama y nos provee y nos cuida. Ahora, David confía en que entrará a la morada eterna con Dios. Cuando habla allí de que la casa de Jehová morará por largos días, cuando David escribió este salmo, todavía no había templo. O sea, no pensemos que era que él estaba deseando ir al templo, ¿verdad? Voy a ir a la iglesia, voy a ir al templo, al edificio donde nos reunimos, o voy a ir al tabernáculo donde estaba, porque todavía no existía. O sea que no se refiere a ese templo ni nosotros al templo que tenemos, ¿verdad? Sino que aquí habla de la casa de Dios, la morada eterna. Cuando nosotros terminemos en esta tierra y nos vamos a ir con el Señor, dice que vamos a estar con Él en su casa, porque Él ha ido a preparar lugar para nosotros. Entonces dice que vamos a estar con Él eternamente. Vamos a estar para siempre con Él. Vamos a ir a esa mansión que Él nos está haciendo para nosotros. ¿Qué debemos hacer nosotros en los tiempos difíciles? La Biblia nos dice que pongamos nuestras preocupaciones en las manos de Dios. No tenemos que preocuparnos cuando confiamos en Dios. Pongamos nuestras preocupaciones, expresémosle nuestro corazón. ¿Cuál es nuestra situación? Tenemos que ser sinceros. Dios conoce todo, aunque no digamos las palabras, Él las conoce, pero también nosotros tenemos que expresárselo y decirle con humildad, decirle, Señor, yo te he fallado, yo esto y tal vez he dudado o me he sentido tan ansioso por esta situación. Señor, ayúdame para que yo pueda confiar en ti. Y recordar porciones de la Biblia que nos hacen énfasis de lo que somos. Por ejemplo, en el Salmo 52:8 dice, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. O sea que vamos a estar en su presencia con vida, con fuerza, porque Él dice que allí no habrá dolor, no habrá llanto, no habrá hambre, no habrá enfermedad, no habrá necesidad, no habrá angustia. Cuando estemos en la presencia del Señor, dice que Él enjugará nuestras lágrimas y nunca más habrá dolor, ni tristeza, porque estaremos en las bodas, estaremos con el esposo, ¿verdad? Con el novio, con el esposo en las bodas del Cordero. Ahora, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios. Cuando aquí el salmista está hablando de estar en la casa de Dios, ¿verdad? Estar en la presencia de Dios. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Cuando tenemos que alegrarnos con los que estamos confiando en Dios, alegrarnos porque vamos a ir un día a su presencia. No estar pensando tanto en las angustias y aflicciones porque eso nos quitan el gozo. Pensemos en el gozo que nos espera, en el futuro que nos espera con el Señor. Dice, si Él es mi pastor, nada me faltará. Y estamos viendo todas las cosas que vendrán en nuestro favor porque Él está con nosotros, porque Él es nuestro pastor, Él es nuestro proveedor, su presencia está con nosotros, su provisión está con nosotros. Tengo algunas preguntas como para hacer reflexión de lo que es este salmo. Y claro, no la voy a contestar, cada uno puede contestarlas a sí mismo, leyendo nuevamente el Salmo 23. Podemos preguntarnos, ¿qué me dice el Salmo 23 de Dios? O sea, si nosotros hacemos estas preguntas y empezamos a estudiarlo y volverlo a leer y sacar conclusiones, nos va a dar una gran enseñanza y una gran confianza. Dice, ¿qué me dice el Salmo 23 acerca de Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cuáles son las cualidades de Dios que puedo ver en el Salmo 23? Luego, ¿qué me revela del carácter de Dios? ¿Cuál es el carácter de Dios en ese salmo?
Tenemos que estudiar cuáles son cuál es su carácter. ¿Qué me muestra sobre Dios el versículo 3? Porque en el versículo 3 dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Qué me muestra sobre Dios? ¿Cómo Dios nos provee confort? Según el versículo 4. ¿Cómo es que Dios nos da confort? ¿Cómo es que Él nos consuela, nos conforta, nos anima, nos levanta? ¿Qué me preparó Dios? ¿Qué me prepara Dios? En San Juan dice que Él se fue y Él fue a preparar lugar para nosotros, para que donde Él esté, nosotros también vamos a estar. Entonces, ¿qué es lo que me prepara Dios? Según el versículo 5. ¿Cómo te ha pastoreado Dios? ¿Cómo nos ha pastoreado Dios? ¿O somos no ovejas, sino que cabras? Porque Dios dice que tiene un rebaño y el rebaño es de ovejas, ¿verdad? No de cabritas, es de ovejas. Entonces, si somos ovejas de Él, ¿cómo es que Él nos ha pastoreado? ¿Cómo Dios nos ha restaurado? ¿De qué manera nos ha restaurado en toda nuestra vida, en nuestro caminar con el Señor, en la vida cristiana? ¿Cómo Él nos ha restaurado? ¿De qué nos sacó el Señor y de qué nos libró? ¿Cómo nos ha defendido el Señor en circunstancias difíciles? ¿Cómo nos ha guardado de peligros? ¿Cómo el Señor nos ha tenido aún en enfermedad y en dolor y en angustia y en tal vez necesidad? Pero cómo el Señor nos ha sostenido. Ahora, cuando hablamos de poner las preocupaciones delante de Dios, dice que nosotros se las llevemos a Él con confianza, que dice que no debemos por qué preocuparnos porque su presencia está con nosotros, Él está con nosotros, debemos confiar en Él. Entonces pongámosle nuestras preocupaciones al Señor. Dice con oración, con petición, con acción de gracias. Que el Señor nos ayude a estar siempre confiando en Él y que venzamos esas preocupaciones, porque si no, nos paralizan las preocupaciones, dejamos de tener la fuerza que necesitamos y a veces contagiamos a otros, los ponemos tristes y deprimidos y nosotros no tomamos la iniciativa de confiar más en el Señor. Oremos para terminar. Querido Dios, te agradecemos porque tu palabra dice que tú eres nuestro pastor. Gracias, Señor, porque eres un pastor eterno, un pastor todopoderoso, misericordioso, amoroso, Señor, y que cumples lo que tú has dicho. Señor, gracias porque somos tus ovejas y porque tu palabra dice que como tu rebaño, tú nos cuidas, tú nos levantas, tú nos ayudas, Señor, si hay circunstancias difíciles. Señor, perdónanos porque a veces nos hemos preocupado mucho por situaciones tal vez materiales o físicas, pero Señor, te pedimos que pongamos la confianza en ti, Señor, que no olvidemos que tú estás en control y que si tú estás en control, nosotros estamos en tus manos y tú nos sacarás adelante. Bendice a cada familia, Señor, en su situación que tenga como familia, como persona, como pareja, como hijo. Señor, ayuda a cada uno. Y bendice, Señor, a todos los que tú nos has dado para la orden para que podamos pastorear a los demás, que seamos responsables con el trabajo que tú nos has dejado como líderes, Señor, de pastorear a todos. Señor, y a ser de bendición para tu obra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.